Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de martes para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Hoy vamos a ir a un corto versículo. Son muy escuetas las palabras que vamos a leer hoy, pero están llenas de significado. Vamos al versículo 8 del Evangelio de Mateo, capítulo 24, que dice así: y todo esto será principio de dolores. Este versículo es el más corto de todos los capítulos 24 y 25. Y sin embargo es de los más decisivos para poder entender todo lo que Jesús está diciendo. Estas palabras son la clave para entender las señales que se están explicando. Cuando Jesús dice todo esto será principios de dolores, está haciendo referencia a lo que ha dicho hasta ahora, no a lo que va a decir de aquí en adelante. ¿Y qué es lo que Jesús ha dicho hasta ahora? Bueno, pues el Señor lo que nos ha hablado es de los muchos falsos cristos que se levantarán, engañando a muchos. También nos ha hablado de rumores de guerras, de cómo nación se va a levantar contra nación, de cómo reino se va a levantar contra reino, de que habrá hambres, pestes, terremotos. Y todo esto dice que será principio de dolores. Por tanto, todas estas desgracias que están ocurriendo y que van a seguir ocurriendo, simplemente es el principio. Es el comienzo de un proceso que irá en aumento. Esta expresión principio de dolores es un término que se usa para el parto de una mujer. Por lo tanto, creo que tenemos que analizar por un instante cómo son los dolores de parto. Por ejemplo, los dolores de parto son dolores que comienzan primero de una manera leve, aparecen de una manera espaciada y poco a poco se van repitiendo cada vez más y con más frecuencia y con más intensidad. Lo que Jesús está diciendo es que las guerras, el hambre, las pestes, los terremotos funcionan de la misma manera, porque como funcionan esas primeras contracciones. Yo no me atrevería a hablar en nombre de ninguna mujer, porque solo ellas conocen el inmenso e intenso dolor que se siente para poder traer una vida a este mundo. Pero precisamente ese es el propósito. Nosotros no podemos quedarnos enfocados en los dolores de parto, sino en lo que está anunciando esos dolores de parto. Los dolores de parto están anunciando una vida que está por manifestarse. Están anunciando algo hermoso que está por venir. Por tanto, todo este dolor que estamos viviendo y que seguiremos viviendo los próximos años va a tener un final hermoso que es el alumbramiento, es la manifestación de Dios y el regreso de Jesús. Por eso este versículo 8 es clave para ser sabios a la hora de entender los acontecimientos que están ocurriendo. Nosotros, de alguna manera, tenemos que ser como los hijos de Isaacar, que, como dice la Biblia en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 12 y en el versículo 32, ellos eran entendidos en los tiempos. El propio Señor Jesucristo le recriminó a los fariseos y los saduceos, en Mateo capítulo 16, versículo 3, que ellos no supieron discernir las señales de los tiempos. Por eso nosotros no podemos caer en este mismo error. Y tenemos que saber dos cosas. Lo primero, tenemos que saber interpretarlas correctamente. Y lo segundo que tenemos que saber es cómo colocar todos estos asuntos en la línea de tiempo de la historia. Por eso te decía ayer que a pesar que todo lo que Jesús ha dicho también se cumplió en los años posteriores a su muerte y a su resurrección, realmente esta profecía está apuntando a los días previos del regreso de Jesús. Si nosotros somos entendidos en los tiempos, podemos estar entonces confiados en medio de estos tiempos. Y tengo que decir, desgraciadamente, que la generación de hoy, aunque tiene un conocimiento inmenso para temas como la tecnología, porque oye, parecen superdotados, ¿verdad? Manejando, entendiendo todos los dispositivos que existen, redes sociales, inteligencia artificial y cantidad de cosas. Sin embargo,
Es una generación que no sabe discernir bien los tiempos. Y digo esto no como crítica hacia la nueva generación, no. Lo hago como crítica a mi generación, porque somos nosotros los responsables de primeramente ser entendidos en los tiempos, para que después podamos transmitir este conocimiento a la siguiente generación. Y todos sabemos que rara vez hoy en un púlpito de una iglesia se habla de los acontecimientos finales. Claro, yo no pretendo que todos los días, que todos los domingos se esté hablando de este asunto. Pero me atrevería a decir que, no sé, por decir un número, más del 80% de los creyentes no tienen ni idea de los eventos que han de suceder en los últimos tiempos. La inmensa mayoría de los creyentes, de los cristianos, no saben colocar los acontecimientos por orden. Por ejemplo, si yo preguntara, ¿cuál es el acontecimiento que la iglesia está esperando a día de hoy? Seguro que lo primero que dirían la gran mayoría de creyentes es el regreso de Jesús, ¿vale? Pero para que eso ocurra, antes tienen que suceder muchísimas cosas más, como por ejemplo el arrebatamiento de la iglesia. Pero bueno, no te preocupes, porque Dios mediante todo esto lo vamos a ir explicando con el pasar de los días. En lo que nosotros nos tenemos que centrar hoy es que todo esto que Jesús acabó de decir simplemente es el principio de dolores. No es el fin, es el comienzo. Y cuando nosotros entendemos que todo esto solo es el principio, entonces dejaremos de alertarnos, de asustarnos por cada noticia que veamos, porque ya nuestra vida está afirmada en la palabra de Dios. Mientras el mundo reacciona con miedo, con ansiedad, con desesperanza, el creyente lo hace desde la más absoluta paz, porque sabe que todos estos acontecimientos forman parte del plan soberano de Dios. Y el hecho de saber que el propio Dios lo denomina como principio de dolores, eso nos ayuda a no enfocarnos tanto en lo que estamos atravesando, sino en lo maravilloso que vendrá, en esa vida preciosa que se manifestará. Porque recuerda que el énfasis de Jesús siempre estuvo en que nos centremos en el propósito de todo lo que va a ocurrir. El Señor no quiere que vivamos mirando constantemente las contracciones de parto. Todo esto el Señor lo está diciendo para que podamos enfocarnos en esa vida nueva que está por venir, en esa esperanza futura que tenemos. Por eso, a pesar de la tristeza y del dolor que pueda haber en nuestro corazón, lógicamente viendo la condición en la que se encuentra este mundo, aún así nosotros vivimos gozosos por dentro, porque sabemos que estamos viviendo en la perfecta y en la soberana voluntad de nuestro Dios. Este mundo interpreta las guerras, las crisis y las catástrofes como señales de que todo se está desmoronando. Pero los cristianos no. Los cristianos que somos entendidos en los tiempos, podemos interpretar todas estas señales como un principio de dolores, como un dolor que es pasajero y que pronto verá la luz. Y es por ese motivo que, como dijo el apóstol Pablo en la segunda carta que le escribió a los Corintios, allí en el capítulo 7 y en el versículo 4, nosotros podemos sobreabundar en gozo en medio de nuestras tribulaciones. ¿Por qué? Porque sabemos que todo lo que sucede, Dios tiene el control. Dios es el que gobierna la historia de esta humanidad. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tu palabra nos brinda esperanza. Tu palabra es ese aliento que nosotros podemos tener en medio de tanto caos. Sabemos que todo lo que está ocurriendo y que todo lo que va a ocurrir tiene como propósito el mejor de los finales, que es el regreso de tu Hijo. Gracias por tu palabra que nos infunde paz, que nos transmite gozo, esperanza, aunque este mundo parezca que va sin control. Te pido, Señor, por todos mis hermanos, Señor, que tú deposites en ellos esa paz que necesitamos para enfrentar estos tiempos. Gracias te doy, mi Dios, porque tú eres bueno
y para siempre es tu misericordia. A ti sea toda la gloria y toda la honra en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana miércoles, Dios mediante, para seguir compartiendo el mensaje del Evangelio. Dios te bendiga.